cáncer de testículos, de vejiga, de mama o de riñón, colitis ulcerosa, graves problemas de diabetes hasta llegar al coma hipoglucémico, grave riesgo de infarto de miocardio, grave dolencia cerebrovascular, artrosis y graves problemas en las articulaciones, graves crisis de epilepsia, pérdida aguda de la visión, delirios, graves depresiones, perturbación obsesivo-compulsiva, perturbación esquizofrenoide, desequilibrio de la personalidad básica. Estas son las enfermedades que padecen nuestros 14 familiares presos políticos vascos y aun siendo su derecho no los ponen en libertad. En el 2006, para poder seguir manteniendo en prisión a nuestros familiares presos políticos vascos, estaban a punto de salir en libertad debido a las redenciones conseguidas según el Código Penal por el que fueron juzgados. El Tribunal Supremo Español confeccionó e hizo pública la sentencia 197/2006, denegándoles su derecho a la libertad, alargándoles así la condena durante 6, 8 o 10 años. Ya son 24 de nuestros familiares los que han cumplido la totalidad de la condena y aun siendo su derecho no los ponen en libertad. Si se les respetase su derecho, 170 de nuestros familiares tendrían que estar en la calle puesto que tienen cumplidas las 3/4 o 2/3 de la condena. Pero ese derecho no se le respeta a nuestros familiares presos políticos vascos. Y es que para poder visitarles somos obligados a realizar cada semana miles de kilómetros. A consecuencia de la dispersión que sufren nuestros familiares, casi semana tras semana sufrimos accidentes provocados por esos miles de kilómetros impuestos. Hasta la fecha son 16 los familiares y allegados de presos políticos vascos que han fallecido en la carretera debido a esos accidentes. Los heridos, en cambio, se cuentan por millares y los daños económicos son incontables. A consecuencia de la política de dispersión que mantienen los estados, los familiares y amigos somos llevados a perder la vida en las carreteras. Esta es la situación que viven nuestros familiares y nosotros mismos. Ante todo esto, le pedimos a la sociedad que abra los ojos para así poder hacer algo ante esta situación. Hoy somos nosotros los que hemos dado cuenta de esta situación, pero hoy o mañana